Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Félix Jurado y estamos en el programa llamado Encuentros con la Vida. Cuenta la historia que se reunieron unos sabios y se preguntaron que en qué lugar deberían poner el conocimiento para que el hombre no lo encontrara cuando estuviese preparado para ello. Uno de ellos dijo de ponerlo en la montaña más alta, en el pico más alto de la tierra. No, dijo uno, porque algún día lo escalarán y lo encontrarán. Pues pongámoslo en la cima más profunda del océano más profundo. Tampoco, dijo otro, porque cualquier día con su tecnología conseguirán llegar hasta abajo. Pues pongámoslo en la parte sideral más profunda de la galaxia. No, rebatieron también, porque algún día llegará hasta allí. Entonces a un cuarto se le ocurrió decir, pongámoslos dentro de él, porque estando dentro de él seguramente no buscarán dentro de él hasta que no estén preparados. Hoy, en Encuentros con la Vida, nos acompaña Lucas Mengual. Lucas es una persona de aquí de Águilas que lleva toda su vida buscando. Es un buscar incesante. Ya sin más, buenas noches, Lucas. Buenas noches, Félix, buenas noches a todos ustedes. Y bueno, como podrán comprobar a lo largo del programa, lo hemos tenido que resumir porque daría para muchísimas horas de tertulia, con lo cual pues espero que lo vayan entendiendo y seamos amenos para ustedes. Lucas, en unas cosas que he leído de ti, hablas de la gran mente. ¿Para ti qué es la gran mente? Para mí la gran mente es algo inabarcable, algo inaccesible, porque como pienso que aquello que se puede pesar, medir o incluso imaginar, pues es parte de algo del hombre, ¿no? Entonces la gran mente es algo que por mucho que quieras no puedes pensarlo, con lo cual ese es el concepto que yo tengo más o menos. Entonces tú dices que la gran mente, por llamarlo de alguna forma, hace un proyecto, el proyecto se llama Proyecto Hombre y lo lleva a la Tierra. Le da los conocimientos suficientes, lo dota del equipo suficiente para vivir en esta Tierra, pero cuando está aquí en la Tierra lo ignora. ¿Y qué es lo que crees que...? ¿Por qué? Bueno, como ya he dicho, la gran mente no se va a centrar solo en el planeta Tierra. Lógicamente, todo el universo es una creación de la gran mente. De hecho, la ciencia, pues, como irónicamente parece ser, algunos ateos, científicos ateos, cuanto más intentan alejarse o demostrar que la gran mente no existe, más se acercan a ella. Entonces, pienso que la gran mente crea a creadores del mundo. Y un creador, un sembrador que le llaman, pues creó el planeta Tierra, lógicamente, y creó al hombre, porque todos venimos con una parte, pienso, una parte ya prescrita de la gran mente a lo que es su plan, lo que es su plan. Sí. En este plan dice que quiere que evolucione tanto espiritual como físicamente. Y una de las cosas que le da para su evolución es el libre albedrío. Uh-huh. ¿Qué es? Bueno, el libre albedrío para mí, es la capacidad de decidir. Es la capacidad que cada ser tenemos de elegir qué parte de la vida queremos o qué es lo que queremos ser o queremos hacer. Con lo cual, pues, somos responsables de nuestros propios actos. Cuando digo que nos da una chispa, pienso que toda la creación está compuesta de la misma manera, pienso, y es que tendemos a ser seres evolutivos, seres que tenemos que aprender a vivir
tanto materialmente como espiritualmente. Por lógica, debería de ser el 50% material y el otro 50% espiritual. Como ya bien dice Jesús, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, o sea, a la materia lo que es la materia y al espíritu lo que es el espíritu, pero armonizado. ¿Qué ocurre? Pues que pienso que tristemente va ganando César en la época en que vivimos, ya que estamos más preocupados por la parte material física que por la parte espiritual. Y esto nos lleva a un avance tecnológico que somos incapaces de asimilar, y a las pruebas me remito. Lo que tú has llamado una trama de la gran mente, la vida del ser humano en la Tierra, se encuentra con avisos, se encuentra con situaciones, con cosas, con señales, y se encuentra con lo que llaman profecías. ¿Qué son las profecías? Pues las profecías, normalmente, la palabra profeta viene del Antiguo Testamento, quiere decir el mensajero, el que da el mensaje. Y poco a poco van diciéndole al resto de los congéneres, pues, lo que ellos sienten o lo que perciben de esa gran mente que yo llamo, y les va dando mensajes. Lo que para mí, esa gran mente, a la cual me gusta dirigirme como padre, porque realmente me siento una parte de él, que soy una parte de él, pues me enfoca de una manera que me gustaría poder transmitir bien. Para mí, tiene un gran sentido del humor, que ahora intentaré explicaros a qué se viene mi ironía, pero realmente pienso que tiene un gran sentido del humor. Tiene buen sentido el humor. ¿Por qué? Porque nos deja aquí solos, nos está mirando y nos está diciendo, le estoy poniendo esta señal de aquí y no la ve, le estoy dando esto y no lo coge. ¿A qué viene ese sentido del humor? Pues ese sentido del humor viene, no tenemos más que mirarnos. Cuando el hombre se crea, pues se crea en múltiples formas, blancos, amarillos, cobrizos, negros, para hacer una raza fuerte, ¿no? Para que todos seamos iguales, para que aprendamos a convivir. Pero bueno, apartándonos de esto, sentido del humor lo veo porque él, puesto que lo sabe el principio, el pasado, el presente, el futuro, sabe más o menos cómo somos, pero al darnos el libre albedrío, como bien decías antes, también nos da la oportunidad de poder encontrar sus miguitas de pan, como diría yo. Es más o menos como pulgarcitos. Para él el tiempo no existe, para nosotros tristemente somos finitos y con una fecha de caducidad muy corta para poder comprender. Pero si aprovechamos ese poco tiempo que tenemos y somos capaces de observar esas migas de pan, podremos llegar a la parte espiritual, a la parte del alma que él nos ha creado para eso. Antes hemos hablado de profecías. Las profecías lo dice un profeta. Cuando un profeta habla, ¿le has entendido en su tiempo o habla a futuro? El profeta, ya lo dice la palabra profecía, como te digo, nunca habla para su tiempo, siempre para el futuro. De hecho, Isaías y los grandes profetas del Antiguo Testamento profetizan a un Mesías, a un Salvador, y están constantemente esperándolo. Con lo cual, pues, profetizan a Jesús. Pero cuando llega Jesús entre su pueblo, entre los judíos, pues dice la frase tan tristemente famosa: nadie es profeta en su tierra. Bien, ¿y tú cómo interpretarías eso? Pues eso lo interpreto porque no sé por qué motivo elige el pueblo de judío, pero sí puedo decir que a través de mis investigaciones entre comillas, dentro de mis pocas posibilidades, pero sí mi mente abierta a todo. El pueblo judío es un pueblo muy especial y mirando hacia él podemos ver la mano de esa gran mente. ¿Por qué ellos? No lo sé. Eso ya es una cosa de él, pero el sentido del humor, como digo, a lo largo del programa lo iréis viendo.
Tú dices también que todo comenzó hace 2013, 2012, 2013 años. ¿Te refieres al nacimiento de Cristo, de Jesús? Sí, bueno, de hecho Jesús fue un ser tan potente, tan puro, que cambia el tiempo. O sea, nuestro tiempo se cuenta a partir de su nacimiento. Pero todo empezó, según algunos estudios científicos que se han ido comprobando que realmente existieron, en los tiempos de Abraham. Abraham es el padre de todas las naciones de creencia judía, cristiana y musulmana. Abraham es el hombre antiguo. Yo creo que está más o menos datado en la edad del bronce o por ahí, el primer hombre que tiene conciencia real de esa gran mente. Y Abraham, como todos sabemos, tiene un hijo que es Isaac. E Isaac, esa persona, pues cuando llega el momento, educado por su padre, del sacrificio, como todos sabemos, va al monte Moriah y lo va a sacrificar su padre. ¿Qué quiere decir con esto? Esta es una de las pistas el principio de las pistas que yo vi. Y es que cuando el hombre viejo comprende la gran mente, enseña al hombre nuevo. Porque todo, no nos equivoquemos, es simbología, puesto que no es constatable ni en la historia, físicamente, ni con nada. Estamos hablando, y nuestra vida es tan corta, estamos hablando de simbología, de pequeñas pistas, pequeñas migas de pan, como he dicho antes, que nos van dejando para que vayamos entendiendo. Tú haces comparativas y comparas el sacrificio frustrado, podríamos llamar, no es eso, pero bueno, sacrificio de Isaac con el sacrificio. ¿Qué paralelismo hay? Pues el paralelismo es grande. Jesús, que no me sí, acuerdo la palabra. Sí, bueno, Jesús e Isaac parece que no tienen nada que ver, pero Isaac va a ser sacrificado por... Os voy a dar pequeñas pinceladas para que veáis por dónde va el tema. Isaac va a ser sacrificado por su padre. Imaginaos un niño de 16 años, más o menos, cuando llega al monte Moriah, al altar del sacrificio, y le dice: padre, ¿dónde está la víctima? Y el padre dice: Dios proveerá. Él en ese momento supo que él era la víctima y dócilmente se dejó atar las manos y se dejó poner sobre la mesa del sacrificio. En ese momento Isaac comprende que va a ser sacrificado, pero ha sido educado de una forma que tiene fe en el Dios de su padre. Sabe que hay algo más. Y cuando Abraham va a bajar la mano con el niño, como todos sabéis, pues se detiene. La voz, que solamente parece ser que la han oído, según la antigua escritura, ha sido escuchada por tres personas, luego hablaremos de ello, le dice: no bajes la mano contra el niño, ya que has demostrado que tienes fe en mí. ¿Qué similitud hay? Muy sencilla. Cuando vosotros sabéis que las víctimas en el propiciatorio son sacrificadas con el fuego. Isaac portó sobre sus hombros un haz de leña. Jesús, sobre sus hombros, portó el martirium o la cruz. La simbología cristiana pone a Jesús con una cruz arrastrando, pero la historia dice que era solamente con el travesaño donde se le clavaban las manos, el llamado martirium. Entonces, de madera, la madera es purificadora. De madera era lo que portaba Isaac sobre sus hombros, y Jesús portaba donde iba a ser sacrificado sobre sus hombros. Cuando va a sacrificar a Isaac, un carnero aparece en una zarza, enredado en los cuernos, que es la víctima. Jesús, en su cabeza, como todos sabéis, le coronan con una zarza de espinas. Su cabeza también está enredada, al igual que Isaac. La parte propiciatoria de la víctima de Abraham. Y por último,
a Isaac vive, puesto que de él tendría que descender Jesús, porque de Isaac desciende David y de David desciende Jesús. Con lo cual, el Isaac resucita de una forma simbólica, pero Jesús muere sin queja alguna, cargando sobre sí pues la misión que traía. Lo que habían profetizado los profetas, toda su vida está definida por los profetas antiguos. Ahora hay que leer mucho, hay que estudiar mucho para llegar a esa conclusión. Otra comparativa que tú haces es Jesús y Mahoma. ¿Qué hay de paralelismo? Pues Jesús, para mí, es el último profeta. Profeta con mayúsculas. Hablamos, profetas, era pues Isaías, podría ser Juan el Bautista, pero para mí Jesús es el último profeta. Y él sabía perfectamente que no lo iban a entender como el mensaje que él traía. Su pueblo no lo entendió. De hecho, podemos constatar que lo primero que hacen los apóstoles que estaban con él viviendo, cuando llega el momento de la lucha del dolor, salen corriendo y lo dejan solo. Con lo cual, él decía que venía para salvar al pueblo y ellos pensaban que era algo físico. No habían comprendido el mensaje, pero tenía que dejar constancia. Y Jesús profetiza a lo que ya él llama el Consolador. Dice, tengo que marcharme para que pueda venir el Consolador. Él dará fe de mí. Si os paráis a pensar, podéis hacer una pregunta muy sencilla. ¿Jesús sabía escribir? Pienso que sí, lógicamente. Sabía escribir y sabía leer, puesto que con 13 años pone en su sitio a los doctores del templo, a los doctores de la ley, del Sanedrín. Con lo cual, ¿por qué no dejó nada escrito? Conocía muy bien nuestra condición humana. Por lo cual, entonces, profetiza al profeta que le ha de profetizar, como he dicho antes, el Consolador. Y ese profeta lo profetiza algo así, lo tengo aquí escrito, pero lo diré más o menos de cabeza. Él dirá todo lo que ha escuchado, yo le haré portador de mi palabra, y todo lo que ha escuchado al oído lo escribirá y lo llevará a vosotros. Según reza en el Corán, Mahoma escribe el Corán dictado por el arcángel Gabriel, puesto que tenemos las mismas similitudes. De hecho, un acto curioso es Mahoma profetiza a Jesús. Yo me quedé impactado cuando pude comprobar, puesto que lo he hecho, donde el nombre de Jesús aparece en el Corán 97 veces, el nombre de Mahoma 23 y el de María ya ni os cuento. Bueno, vamos a parar unos minutos para la publicidad y enseguida volvemos. Hoy estamos hablando de la trayectoria del ser humano en el mundo, de cómo se le dan señales y no las percibe, de cómo los profetas hablan, pero no hablan para su tiempo, sino para la posteridad. Y en esto nos está acompañando de nuevo. Buenas noches, Lucas. Hola, buenas noches de nuevo. Hemos terminado la parte anterior hablando de las veces que el Corán cita a Jesús y cita a Mahoma. Sí, como ¿Por qué siendo el Corán, digamos, más afín a Mahoma, lo cita menos veces que a Jesús? Porque, como ya he dicho anteriormente, Mahoma es el último profeta, el profeta que ha de venir para dar fe de su acto. Los judíos todavía, aún hoy en día, no reconocen a Jesús, a muchos de ellos como el Mesías. El Islam, pero cuando digo Islam, hablamos de lo que es el Corán, no nos vayamos a lo que hemos convertido, lo que se ha convertido hoy en día. Espera la venida de Jesús, puesto que su profeta es Moisés, el padre del Corán es Abraham,
El Corán, yo he encontrado muy poca diferencia entre el Corán y la Biblia. Lógicamente las interpretaciones son diferentes, la Biblia, el Antiguo Testamento. Son diferentes, pero cambian algunos nombres. Por ejemplo, hay un inmortal en las Escrituras que es la orden de Melquisedec. Melquisedec, un personaje, el cual pues unge a Abraham, unge a Moisés, y parece ser, pero ya está en los apócrifos, que unge a Jesús. Y a Mahoma le unge el Kir, un personaje que yo identifico por semántica diferentes, pero me da que es el mismo personaje, puesto que ese para mí sería ese personaje inmortal de alguna forma, aunque parezca un poco de locos, pero ya os he dicho que yo tengo la mente muy abierta y así lo creo, es el guardián de este mundo. Tú relatas que hay muchos paralelismos, casi igualdades entre la Biblia y el Corán. Sin embargo, por lo menos la realidad que vemos ahora, o la que nos hacen ver, es distinta. ¿A qué crees que se debe eso? Buena pregunta. Si nos paramos a pensar un poquito, Jesús llegó unos 500 años antes que Mahoma. ¿Cómo estábamos nosotros hace 500 años? Íbamos a descubrir América, la Iglesia, la fe, dominaba todo, y la gran mente, como digo, sabía que el hombre iba a desvirtuar realmente todo el sistema, puesto que los padres de lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento, pues cogieron 4 evangelistas y basaron toda la fe cristiana que conocemos actualmente del Nuevo Testamento en 4 evangelistas. Pero había más, eran 12 apóstoles, 72 seguidores, y como ellos decidieron que eran esos 4, los demás son apócrifos. Quiere decirse que no tienen verosimilitud con respecto a los 4, pero ahí es donde la gran mente empieza a guardar miguitas de pan para que en cada momento, en cada época, vayamos descubriéndolas y llegando a la verdad. Cuando has dicho ellos eligen 4, ¿a quién te refieres? Concretamente, bueno, según lo que he estado estudiando, es un sacerdote irineo que en el año 400 y algo, pues decide aunar, pasándose que si 4 eran los puntos cardinales, que 4 son los elementos, aire, tierra, fuego y agua, 4 son los vientos, quiere decirse que 4 tenían que ser los pilares de la Iglesia, y en ese momento él, como cabeza representante y la persona que parece ser que más sabía o como tal se le tenía, eligió a los 4 evangelistas que conocemos hoy. ¿Me podría decir qué significa la parábola de la higuera? La parábola de la higuera, sí. Vamos a ver, a Israel, como he dicho antes, no sé por qué elige el pueblo de Judea. A Israel se le conoce como la higuera, pero hay un cuento por ahí que va andando que Jesús tenía hambre, se acercó a una higuera y le quiso comer y no tenía higo y la maldijo y tal. No, ese cuento yo lo he escuchado muchas veces. Cuento, es un pasaje de Marcos, es el más lejos de los evangelios. Digo cuento porque no veo a alguien que predica, por eso hay que ir leyendo, alguien que predique el amor que pueda sentenciar sin una justificación, y menos una cosa tan banal como esta. De ahí cosas, como digo, se le escaparon a los antiguos padres de la Iglesia, que creo que si hubieran sabido como lo que era el futuro, que iba a ser el futuro, como ese cuento que muy bien has traído a colación, hubieran quitado muchas de las cosas que hoy sabemos, porque la ciencia, el hombre realmente alcanzará la ciencia y sabrá. Y efectivamente, a través de la ciencia, como he dicho antes, cuanto más intentamos demostrar que Dios no existe, que somos el fruto de la evolución, cada vez esa gran mente se hace más patente en ello. O sea que los científicos cada vez más progresando más, y al final se encuentran con lo que habrán llamado el vacío cuántico.
que no es más que Dios. Esa, con otro nombre. Ese es otro programa. Para otro programa. Ese es otro programa. Sí. Ahora, las señales que yo he seguido son como me decía, que Israel, hay un pasaje donde Jesús, ya resucitado, le dice, y volveré de nuevo. Y Pedro le dice, y Señor, ¿cuándo vendrás? Por eso te decía que la higuera se identifica con Israel, porque es la similitud que tiene, o que le da en la Escritura. Le dice Jesús a Pedro, ¿sabéis cuando la higuera empieza a dar sus frutos? Sabéis que el verano está cerca. Cuando estas señales las veáis, será el momento de mi venida, de mi nueva venida. Porque todo en el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y os aseguro que esta generación no pasará sin que todo esto suceda. Quiere decir que en el momento en que la señal de la higuera dé su fruto, una generación verá el fin de los días. Tú dices que Israel es el centro de la tierra, pero hoy... No lo digo. O sea, lo dan el centro espiritual de las tres religiones más fuertes que hay ahora mismo en la tierra. Lo que decía, porque para la forma de entender lo que acabo de decir antes, es que Israel fue nación de nuevo desde los tiempos de Abraham, desde que Moisés deambularon las tribus por el desierto, por todo el mundo se esparcieron. Fue maldita porque le dijeron que aquel que intentara soportar sobre su hombro el problema la piedra de Israel, se vería truncado, se vería dañado. Me recuerdo una esta histórica donde los ingleses intentaron solucionar el problema de los israelitas y 30 años después se le acabó el imperio, donde los americanos y un tal Al-Assad intentó, que concretamente Kennedy, intentaron solucionar el problema israelita y uno perdió la vida y el otro perdió las elecciones. O sea que algo tiene que haber por ahí, ¿no? Esas señales se van viendo conforme iremos diciendo. Entonces, si Israel se le da tierra en el año 48, pues los números son sencillos. De hecho, las señales que profetiza Jesús es que habría terremotos, o sea, sentiríamos en la tierra los dolores del parto. Los niños serían perseguidos como en los tiempos de Herodes, tratados. Juan dice que las señales de la llegada sería cuando las terceras partes de los animales desaparecieran, las terceras partes del agua desaparecieran. Huelga las explicaciones, amigos míos. A Jerusalén se la ha llamado la princesa de la paz, pero viendo todo lo que ocurre, ¿no le viene un poco grande ese título? Bueno, no es que se la haya llamado, es que Jerusalén quiere decir princesa de la paz. De ahí parte de la ironía que te decía de la gran mente para mí. De Jerusalén, aquel que intente dominarla creará un conflicto. De hecho, confluye geográficamente también, es el centro de la tierra. Geográficamente confluye en el punto central, divide la tierra en dos partes iguales, según los estudios que he podido más o menos ir viendo. No sé si lo ha hecho algún estudioso o imparcial o parcial, no lo sé. Los datos que he podido ver, lo que pasa es que nos extenderíamos mucho, pienso que es así. De hecho, ahí mismo en el Jordán está el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra. Está a 300 metros por debajo del nivel del mar. Como todos sabéis, en el Mar Muerto nadie se puede ahogar, por la salinidad que tiene. Has comentado antes que Israel o Jerusalén es el centro de la tierra. ¿Eso tiene que ver algo con el número de oro, con este número tan especial llamado Pi? Bueno, no es el Pi 31416. Exactamente. El Pi. Sí, el Pi es la proporción áurea que se ha descubierto
en toda la creación. O sea, es una progresión geométrica que es un número infinito. Es un número que es 1,6 infinito. No hay ordenador, que han intentado sacarlo y no hay ordenador que le vea el fin. Entonces, la proporción áurea está compuesta por esas coordenadas y os puedo asegurar que está en vuestra oreja, en vuestra formación de las narices, en vuestra proporción del cuerpo. De hecho, los antiguos lo identificaban con el pentagrama de 5 puntas, que conforma lo que es la proporción áurea. Cualquier pintor o artista que me esté escuchando y lo conozca sabe que es así. Si a un objeto no le dan la proporción áurea, se deforma. O sea, es lo que constituye la formación de todos los seres que viven en la Tierra, vegetales, animales y minerales. El hombre, me estoy acordando ahora, el hombre de Vitruvio que pinta Da Vinci, Leonardo da Vinci, ¿está hecho con esta proporción? Está. El Da Vinci da al mundo la importancia de la proporción áurea. Está hecho con la proporción áurea. O sea que todo en el mundo, todo en el universo. Todo el universo está basado en la proporción áurea. Si veis una galaxia, veréis, porque tiene esta figura más o menos, es como una espiral. Si observáis las galaxias, tienen esa forma. Si observáis muchas veces, no sé, una nube tiene esa forma, aunque a veces cambia. Y si investigáis, ahora que tenemos esa suerte de tener ahí internet, ponéis proporción áurea y os puedo asegurar que os vais a sorprender. Volviendo otra vez a Israel. Israel en la actualidad, ¿cómo está? Bueno, aparte de lo que nos cuentan los telediarios. Bueno, Israel en la actualidad, pues desgraciadamente y por lo que está saliendo, salen todos los telediarios, como bien dice, puesto que parece ser que se ha desencadenado una vorágine de actos de violencia que en los cuales pues no saben salir de ahí. De hecho, la explicación está en que en las profecías precisamente aquel que intente solucionar el problema de Jerusalén podrá remontar a nuestros días una tercera guerra mundial, porque diría como le preguntaron a Einstein, le preguntaron que la Segunda Guerra Mundial sabemos cómo ha sido. ¿Usted sabe cómo será la tercera? Y dice, hombre, la tercera me la imagino, la cuarta sí lo sé, con palos y con piedras. Quiere decir que si hubiera una guerra mundial sería en este punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde confluyen todas las fuerzas espirituales que por lo menos mueven la humanidad. En el mismo sitio está el templo de Salomón de los judíos ortodoxos. Encima está la mezquita de los árabes, donde se supone que Mahoma ascendió al cielo en su yegua Alborá. Y ahí está, justito abajo, no llega ni a 300 metros, está la vía Crucis, que llamamos los cristianos, de donde Cristo fue llevado hacia el Gólgota. En ese mismo punto, en un espacio del tamaño de Águilas, imaginaros que están esas tres conjunciones. Vamos porque decir que Jerusalén sobre todo es Sodoma y Gomorra de la Biblia, ¿es una exageración? No, es una exageración decirlo tal cual. Lo decía antes en la parte de la moneda, de que estamos inclinándonos más a la materia. Cuando hablo de la materia no hablo solo del dinero, hablo de lo que somos como hombres, o seres humanos, mejor dicho. Cuando digo hombres, ahora he acostumbrado a decir hombres, mujeres, o niño barra a. No, cuando digo hombre hablo de toda la humanidad. Una de las partes que desgraciadamente mueve el mundo hoy en día, digo desgraciadamente porque es la parte más bonita y es la parte más creadora, y es el sexo. Con lo cual, en Israel se está haciendo famoso, concretamente en Tel Aviv, por sus grandes bacanales. El día del orgullo gay deja en mantillas a cualquier punto de Europa de los que se están celebrando el día del orgullo gay, que no, sin ser homófobo y tener nada que ver con unos ni con otros, cuidado. No quiero decir, respeto perfectamente la orientación sexual de cada persona,
pero es lo que hay. O sea, está la depravación, la vorágine de lo que lleva el sexo en sus proporciones que no son las adecuadas. No voy a decir de creación, porque el sexo tampoco voy a decir que está hecho para la creación, como decían los antiguos. El sexo está hecho para disfrutar, para unir. Nosotros estamos partidos en dos. Por eso la gran mente hace hombre y mujer, para que estén unidos, y para mí el sexo es la unión de ambos, es hacer ser uno. O sea, pero claro, en esta barbarie que estamos viendo, ya lo podéis ver, no quiero decir Sodoma y Gomorra, pero bueno, lo más parecido. El sexo Perdona, y de hecho me viene a la cabeza un hecho curioso, y es un árbol que crece en las tierras donde se ubicaba Sodoma y Gomorra, que es una especie de manzano, es que me viene a la mente, que da unas frutas como si fuesen, las hojas son como el manzano, pero la fruta es como una granada, y además es apetitosa a la vez y muy bonita, comestible, y cuando la abres para comerla, da algo parecido a cenizas. Te iba a decir antes que el sexo practicado desde el alma, desde el corazón, desde el sentimiento, es sagrado. Bueno, la palabra sagrado no me gusta emplearla, porque para mí no hay nada sagrado, las cosas son o no son. Es lo que decía del concepto del hombre, es natural. Si somos, es que en el momento en que pongamos, para mí, la palabra sagrado delante de algo, ya lo otro es impío. Es el corazón el que manda. Vamos, yo jamás podría hacer, perdonad que me ponga de ejemplo, por no poner nada ni a nadie, yo jamás podría hacer el sexo si nadie que yo no sintiera en ese momento, no estuviera ahí. O sea, es la unión de dos seres que serán lo más íntimo que tienen. Y de ahí derivan hijos, o deriva una energía que, si somos conscientes de esa energía que se desprende de esa unión, pues lo más parecido a lo que estamos hablando de la emanación de la gran mente cósmica. Amén. Bueno, yo solamente tengo que deciros que este próximo fin de semana, el sábado, en el centro Arco Iris, haremos un taller sobre los sueños. El que quiera hacerlo puede llamar al 633-754-966 y comenzaremos a las 10:30 de la mañana. Os esperamos. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Muy buenas noches, Félix, gracias por tu invitación. Y como se han quedado muchas cosas en el tintero, como ya os dije, y espero que en sucesivas ocasiones, si puede ser, y la gran mente lo permite, volvamos a reunirnos. Que paséis buenas noches. Volveremos. Buenas noches.